Hay lugares en el mundo que parecen sacados de otro tiempo, destinos que no solo se visitan, sino que se sienten como un misterio. Hoy, viajeros soñadores, os invito a acompañarme a uno de esos rincones que despiertan curiosidad, dudas y también muchas preguntas. Un país del que todos hemos oído hablar, pero que muy pocos han podido ver con sus propios ojos. Un lugar hermético, casi inaccesible, donde cada paso está marcado y cada experiencia es única. Hoy no vamos a hablar de Corea del Norte desde la distancia, hoy vamos a acercarnos de verdad. Porque en este episodio tengo conmigo a alguien que ha estado allí, que ha cruzado esa frontera, que ha visto lo que muchos solo imaginamos, y juntos vamos a intentar entender qué hay detrás del misterio. Así que, viajeros soñadores, preparaos porque este viaje no se parece a ningún otro. Te damos la bienvenida a nuestro programa para viajeros soñadores. Nos encantaría que al final nos dieses tu opinión, pero por el momento, ponte cómodo y disfruta de nuestro viaje. Corea del Norte está fuera de cualquier plan turístico. Lo más que podemos hacer es imaginarnos cómo es puertas adentro a tenor de las escasas informaciones que recibimos. Pero en este programa tendremos la suerte de abrir una pequeña ventana y conocer algo más de ese país de la mano de un viajero español que nos contará cómo es y qué ha sentido en ese lugar tan cerrado. Corea del Norte, oficialmente conocida como la República Popular Democrática de Corea, es uno de los países más herméticos del mundo. Se encuentra en Asia Oriental, ocupando la mitad norte de la península de Corea. Limita con Corea del Sur, China y Rusia. Su capital, Pyongyang, es el corazón político y simbólico del país. Con más de 25 millones de habitantes, Corea del Norte está gobernada por un sistema político único, liderado actualmente por Kim Jong-un, dentro de una dinastía que comenzó tras el final de la Segunda Guerra Mundial y se consolidó después de la Guerra de Corea. El país funciona bajo una ideología propia llamada Juche, basada en la autosuficiencia y el control estatal. Viajar a Corea del Norte no es como viajar a ningún otro destino. No es posible hacerlo por libre, cada visitante debe ir acompañado por guías oficiales, siguiendo rutas cuidadosamente diseñadas por el gobierno. Aún así, cada año, un número muy reducido de viajeros logra entrar en este país, atraídos por lo desconocido y por lo inaccesible, por la oportunidad de ver, aunque sea por unos días, una realidad completamente distinta. Llega el momento de abrir la comunicación con Rusia, donde nos espera nuestro invitado de hoy, un viajero español residente en Rusia y que nos va a hablar de Corea del Norte, este país tan secreto, tan hermético, tan lejano y que nos despierta tanta curiosidad. Hola Víctor, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Yo y mi maleta. Hola, muchísimas gracias Ricardo por invitarme. Saludos a todos tus oyentes. No sabes lo que te lo agradezco porque nos ha costado un poquito ponernos de acuerdo entre tus viajes, ¿verdad? Entre tus viajes y los míos. Hemos tardado un poquito, pero bueno, es un placer tenerte hoy aquí con nosotros, Víctor. El placer es mío y gracias por la paciencia. Que va, al contrario. Bueno, tú vives en Rusia. Sí, ahora mismo estoy en Rusia y he vivido ya desde 2018. Sí, aquí. Que me imagino que, dejando todavía a un lado lo de Corea del Norte, que estaréis viviendo momentos un poco especiales con motivo de los conflictos bélicos, del conflicto bélico con Ucrania. ¿Se nota mucho esto en la sociedad, Víctor? Bueno, sobre todo lo que yo siempre digo son las sanciones, que yo he visto el antes y el después y quizá pues lo que más afecta al ciudadano de a pie, aparte obviamente de los ataques, ¿no? Lógicamente, y que se pueden suceder, o con drones, ¿no? Antes fuera de micrófono a micrófono cerrado mencionaba, ¿no?, que el internet aquí va un poco mal a veces, hay cortes de internet, pues por eso, por el tema de drones y demás. El resto, pues sobre todo quizá lo que notaría el ciudadano de a pie son las sanciones, ver cómo
como pues aplicaciones típicamente europeas, occidentales que se utilizaban en el día a día, pues se van cerrando un poco como el modelo chino, ¿no? O, por ejemplo, las tarjetas bancarias no se pudieron utilizar, o no hay vuelos directos, todo ese tipo de cosas. Bueno, vamos a hablar de los viajes, de cosas más agradables, y vamos a hablar de Corea del Norte. Empezando desde el principio, ¿por qué se te ocurrió Corea del Norte? Pues es un país único en el sentido en el que es muy, muy cerrado, ¿no? Y también vive, viven, pues, hombre, salvando las distancias, pues en un modelo económico, político y social muy del siglo XX, de los países comunistas, ¿no? O socialistas o soviéticos, como quieras entenderlo. Entonces me llamó la atención porque al final mi canal se dedica, al estar en Rusia pues, y saber ruso, pues me he empezado a mover sobre todo, empecé con el canal a moverme por este tipo de países, ¿no? Antiguas exrepúblicas soviéticas, y me llamó la atención por eso. Pero si te soy sincero, lo desconocía al completo. Y sigo desconociéndolo, ¿eh? Que no Sí. se piense la gente que es tan fácil conocerlo con un viaje. ¿Y cómo se prepara un viaje a Corea del Norte? Pues a diferencia de lo que mucha gente puede pensar, es bastante sencillo, en el sentido en el que tú acuerdas un tour organizado, ahí no puedes moverte por tu cuenta, no puedes tener otro tipo de viaje, ¿no? Tiene que ser algo que está hecho ya por una agencia turística, y te pones en contacto con ellos y ellos es simplemente pagar y ellos ya te organizan el visado, pues toda la ruta, y todas las comidas y demás. Es bastante sencillo en el tema de organizarlo. Parece ser que entre Rusia y Corea del Norte pues hay bastante facilidad, ¿no?, para el intercambio de turismo, o es una apreciación Sí, mía. sí, sí, sí. No, no, efectivamente, ahora es así. Porque, bueno, pues si estamos atentos a las noticias, se puede ver que las relaciones se han ido estrechando estos últimos años, y por ello, pues también pues, se ofrece mucho, mucho turismo, aunque no exclusivamente a los rusos. Pero hay gente que ha visto mis vídeos y dice, oye, os tratan mejor que otros tours que he visto para, pues no sé, para ingleses, estadounidenses, españoles. Y no lo sé, no puedo opinar. Yo fui con un tour de rusos y nos trataron muy bien, sí. A la hora de entrar en el país, ¿has tenido algún problema si introducías, por ejemplo, una cámara de vídeo, una grabadora, algún tipo de dispositivo electrónico? Problema no tuve, sin embargo, te van a revisar todo. En el, se- a ver que me explique. Porque no que te van a revisar el contenido, sino te van a revisar, que eso también puede pasar, te van a revisar todo lo que metes en el país y todo lo que en ocasiones sacas, ¿no? Bueno, a la llegada al aeropuerto tienes que hacer una declaración de qué tipo de objetos y cuántos objetos electrónicos llevas contigo en la maleta, y luego hacen una segunda verificación en el control de aduanas. ¿De dónde cogiste tú el vuelo en Rusia? ¿Desde dónde? Desde Vladivostok, la Ujú. ciudad al este, ¿no? En la frontera, está prácticamente en la frontera con Corea del Norte. Directamente a la capital, a Pyongyang. Sí, así es, un vuelo de, pues si no recuerdo mal, era una hora Ujú. y algo más, una hora y algo. Además, el vuelo se hace en un avión, se hace con la aerolínea norcoreana, con Air Koryo. Air Koryo, efectivamente, y que su flota es una reliquia, porque pues, puedes volar en aviones de fabricación como son el Tupolev o el Ilyushin. Ujú. Y al llegar a la capital de Corea del Norte, ¿se siente algo especial ya en el aeropuerto? ¿Algo en el ambiente, algo rarillo? ¿O es un, o es un aeropuerto convencional como cualquier otro? A ver, yo creo que es su gestión. El viajero que va por primera vez a Corea del Norte, como en mi caso, ha oído tantas cosas, ¿no? Y se oyen tantas cosas en las noticias, que sí que es distinto, ¿no? Tienes una sensación distinta a entrar a un país típicamente turístico. Entonces, pues no sé, a lo mejor es algo de su gestión, pero ves a los guardias, ves a las azafatas, ves al personal del aeropuerto, a la gente, a los guías por ahí, y dices, bueno, ya estoy aquí. Sí que esto ya es Corea del Norte también. Yo en mi caso sentí emoción y pues de estar en un país, ¿no? De tener la ocasión de estar en un país tan distinto.
Y al con muchas llegar, ganas de visitarlo. claro, claro. Y al llegar ya os recogieron, digamos, algunos funcionarios especialmente dedicados a este tema, o cómo fue la llegada. Sí, efectivamente, unos funcionarios, uno sería del Ministerio de Turismo o de la agencia turística y otro de seguridad, por lo que entendimos, a cargo de los turistas. Y en el mismo momento en el que recogemos la maleta y pasamos el control este que mencionaba, donde te registran pues, los objetos electrónicos, la declaración que haces y demás, en ese momento nos organizaron por grupos. Éramos un grupo de 100, ¿no? De 100 turistas, nos organizaron por grupos de 25 y cada uno a un autobús, o de 20, perdón, en 5 autobuses. Y en ese momento, bueno, antes de subir al autobús nos dimos el pasaporte y ya el pasaporte no lo vimos hasta ese mismo punto del aeropuerto 5 días después. Caramba. Eso es lo que más llama la atención, sí. Una cosa quizá un tanto preocupante, ¿no? Encontrarse en Corea del Norte y que te quitan el pasaporte nada más llegar. Sí, es algo desde luego que no es alguien que sea un viajero, que te quiten el pasaporte, pues oye, es como tu documento, ¿no? Claro, claro. Privado, tuyo, que te permite moverte, y que te lo quiten y pues oye, ya te puede a lo mejor mosquear. Claro, Pero claro, bueno, normal. son las prácticas, sí, son las prácticas que yo vi ahí, que utilizan ellos. ¿Y esta división que hicieron en los 5 grupos de 20, le hicieron de una manera aleatoria o ya estaba preestablecida en esos documentos de los funcionarios? Sí, lo llevaban todo muy preparado. O sea, ya nos empezaron a hacer una lista en voz alta, a llamarnos, y pues el guía iba dando las voces, ¿no? Llamando a cada uno y nos íbamos juntando. Estaba ya todo incluso las camas, pero eso ya se habían puesto de acuerdo tanto la organización ya turística con la que íbamos nosotros como los locales, los norcoreanos. Y del aeropuerto, en el autobús, directamente al hotel. A ver, que recuerde, me parece que no, dejamos las maletas y nos fuimos a hacer directamente un tour, porque el avión salió un poco retrasado y no sé si un par de horas o así, o una hora. Y entonces íbamos con el tiempo un poco justo y nos llevaron a hacer el tour directamente. Bueno, primero comimos en el aeropuerto, eso es verdad. Comimos en una especie de salas que tienen para turistas, que son, pues, no sé, salas de 30, 40 metros cuadrados, y a cada grupo de turistas, según los autobuses, pues nos metieron ahí, más o menos, entre un grupo y medio. Y ya después de eso hicimos el tour hasta la noche. Y ya en la noche al hotel. Y una vez que entras en el hotel, pues a dormir y ya está, no puedes hacer nada por tu cuenta. Ese primer tour que fue por la capital. Sí, primero vimos el Arco del Triunfo, me parece, que es una construcción monumental que hay en el centro de la ciudad. Nos subieron, nos pusieron un vídeo también, pues, de la construcción, de cómo lo habían hecho, el motivo. Y luego, y ya no me acuerdo muy bien, a ver si hago memoria, pero sí, lo primero que nos encontramos es eso, el trayecto de autobús hasta el centro. Teniendo en cuenta que es un país tan cerrado, tan hermético, tan aislado, cuando vas en el autobús, ¿qué se ve en la calle? Pues se ve vidilla, se ve vida, al menos a las afueras del aeropuerto. Lo primero que se ve es zona rural, quizá, ¿no? Como, ¿no?, zona típica de las afueras de una ciudad. Algún río, yo me fijé mucha gente en bici, muchos carteles propagandísticos, muchos pescadores a la orilla del río, ¿no? Así como, pues, tratando de pescar algo para luego venderlo a lo mejor o comérselo. Y luego ya enseguida, después de a lo mejor 5 o 10 minutos de un poco más rurales, muy frescas, como se suele decir, muy nuevas, y luego a medida que ibas entrando más en el centro de la ciudad, pues quizá más antiguas, pero renovadas, todo como avenidas muy grandes y vida, eso en la calle, eso me llamó la atención. Bueno, vamos a pedir otra vez disculpas a nuestros oyentes. Hay que tener en cuenta que estamos manteniendo una conversación directamente con Rusia, que hay algunos cortes, pero se va entendiendo toda la conversación, el contenido del mensaje. Víctor, automóviles, ¿qué tipo de vehículos se veían? ¿Me oyes? Sí, yo te oigo perfectamente ahora. ¿Tú me oyes? Vale. Sí, ¿qué tipo de vehículos? Sí.
Vale, pues, a ver, no se veían muchos. Es verdad que a mí me sorprendió, yo vi más de los que me esperaba, pero cualquier persona que esté acostumbrada a una gran ciudad occidental, pues, en coches, algún que otro Toyota, no sé si sigo conectado, Sí, pero por si se acaso va, se va continúo. así por Vale, momentos, pero bueno, ahora volvemos a vale, escucharte. Me decías que vale. se ven Decía algunos que Toyota, ¿no? eso es, algunos Toyotas, vi marcas japonesas, vi pocas marcas Mercedes, ¿no? Alemanas. Que me imagino que este tipo de vehículos de los que nos estás hablando serán sobre todo de funcionarios del gobierno, ¿no? Supongo. Sí, sí, a ver, ahí los coches, por lo visto, la mayoría de los coches es porque pertenecen al trabajo y el usufructo es del funcionario o del trabajador que en el momento pues lo necesite. En principio, según he entendido, aunque hay muchos casos, pero a grandes rasgos podría ser. Y una vez que llegasteis al hotel, el proceso es como en un hotel convencional de cualquier país, te dan las llaves de la habitación, o también estaba todo ya predispuesto para que fulanito de tal estuviese en tal piso y menganito en tal otro. Sí, sí, eso estaba ya todo repartido. Cuando llegamos al hotel, nos llaman por las parejas en el caso de que compartiéramos habitación. Yo en mi caso sí que compartía habitación y con un chico que conocía ahí. Y nada, hicimos una fila y había pues 3 recepcionistas que nos iban llamando y ofreciendo también distintos servicios complementarios, pues como pueden ser la conexión a internet o pues, no sé, un spa, ¿no? Algo Uh-huh. así, ese tipo de cosas. ¿Y la conexión a internet funcionaba? ¿Era libre? ¿O estaba así Bueno, medio y medio? funcionaba sin VPN, a diferencia de Rusia, en estos Uh-huh. momentos funcionaba, pero claro, era a través de Wi-Fi y no funcionaba mal. Lo único que me parece que no sé cuánto era, los 10 minutos eran $3 o $4 o no sé, algo así. Entonces salía cara. Yo la utilizaba todos los días para conectarme, para hablar un poco con la familia, darles un saludo, a lo mejor a algún amigo y ya está. ¿Y os podíais Enviar mover alguna foto. libremente por el hotel? Por el hotel sí. Sí. Por el hotel sí. Te puedes mover libremente. A ver, hay algunas salas en las que es verdad, que te dicen que no entres. Ahí me he adelantado, quizá. Me tengo que corregir. Hay algunas salas, perdón, algunos pisos, algunas plantas que te dicen que no entres, que tú te muevas en tu planta. Nosotros estábamos en las plantas altas y luego puedes moverte pues por el sótano, que es donde están las zonas recreativas, los billares, karaoke, el spa, la bolera y demás. Y en el piso más alto, que hay un restaurante giratorio, que ahí, pues bueno, es un poco el ocio que teníamos disponible, eso, y ya, porque salir ni siquiera al patio del hotel, al parking, no estaba permitido prácticamente. Bueno, estaba permitido, pero con muchas limitaciones. Tendrías que llevarte de niñera, probablemente, ¿no? Para salir al parking. Sí, claro, no, Por estaba decirlo de una manera. claro, sí, lógico, el parking estaba lleno de gente vigilando, sí. Uh-huh. ¿En el hotel había más gente Ricardo, o estaba...? Dime, perdona dime. que te corte. Sí, sí. Para los oyentes, por si no lo saben, el hotel está además en una isla. O sea, que no No. es. O sea, que está doblemente. El hotel en el que me alojé yo, que es uno muy famoso, aparte de no poder salir, no alejarte mucho del hotel, está en una isla que es simplemente el hotel y ya está. No hay nada más. Sí, sí, sí. O sea, que escapando a nado, ¿no? De la isla. Alcatraz. Sí, sí, sí. Exactamente. ¿Y había más turistas en el hotel o estabais solo vosotros? Vuestro grupo. No, estábamos nosotros y algún norcoreano, imagino que por viaje de trabajo o algo así, pero estábamos en distintas plantas y no coincidíamos apenas, solo en el lobby, en el hall, vamos, en la entrada. O sea, después en lo que eran los servicios, citaste la bolera, supongo que habría algún bar o el spa y todo esto. No, Ajá, no sí. coincidías con otras personas. Sí, en la bolera, ahí en el karaoke sí que vi algún coreano que a lo mejor se bajaría a tomar una cerveza y a cantar. Y en el bar también vi alguno suelto, pero vamos, ya, y para de contar, ¿eh? O Uh-huh. sea, muy poco, muy poco. Y hablando de... En los desayunos tampoco coincidíamos con Tampoco. ellos. Uh-huh. Hablando del bar, el servicio de consumiciones es normal, quiero decir, podías encontrar bebidas
comerciales que se pueden encontrar en otros muchos Sí, países. cerveza a $1, quizá, la cerveza local, que eso es lo más llamativo, cerveza de medio litro, que está muy buena. Y sí, decía que cerveza local a $1 puedes Sí, encontrar, que eso es lo que más bebí, yo creo, en mi estancia. sí. Luego, otra cosa que llama la atención es que pues, se puede fumar. Para los fumadores, pues es un lujo. Para los no fumadores, pues quizá una molestia. Y luego todo tipo de De bebidas convencionales, ¿no? Como puedes encontrar en otro lugar cualquiera. coñacs, champán, vino. Ujú. Sí, 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 parecido a otro lugar. Lo único que la mayoría eran chinas, marcas chinas, si no recuerdo mal, de algunos alcoholes y vinos. ¿Y en general es económico o es caro Corea del Norte? Pues yo me dejé en 5 días de turismo con souvenirs incluidos, que me gasté unos $200, yo creo, en souvenirs. Me gastaría como $1.100, 1.100, 1.200. Comparativamente es más caro. No, no sé si se ha cortado. Sí, un poquito, Lo pero repito. me decías que te habías gastado una cantidad en recuerdos. ¿Qué tipo de recuerdos se puede traer uno de Corea del Norte? Que no sea una fotografía del gran líder. Eso también, por supuesto. Pues postales, yo me traje algún póster de propaganda. Tienen un estilo de propaganda muy personal, también Un poco soviético, heredero de ¿no? ese El estilo. aire un poco soviético, el aire Efectivamente, gráfico. Mm. sí señor, efectivamente, de los estudios Mansudae, que son gigantescos, hacen desde cuadros gigantes hasta estatuas, monumentos, también hacen postales y hacen pues la propaganda, ¿no? Y va evolucionando. Entonces me compré alguno de Año Nuevo, que felicitaban el Año Nuevo, que salían dos campesinos, así como felicitando el Año Nuevo, una chica y un chico, y luego otro del partido Juche, del trabajador. Me compré algunos pins, me compré dinero también, me llevé de recuerdo dinero norcoreano. ¿Qué más cosas se pueden comprar? Puedes comprar cosméticos de ginseng, puedes comprar, que es una raíz, ¿no? Que se utiliza mucho ahí. Puedes comprar tés, licores, tabaco, puedes comprar porcelanas, juegos de tés, puedes comprar cuadros, ¿no? A mano, hechos a mano, sobre todo artes, ¿no? Ujú. Pinturas, fotografías y bueno, lo típico luego llaveros, imanes, ¿no? Todo Sí, ese tipo sí, de sí. cosas. Oye, ¿qué tal es la gastronomía de Corea del Norte? ¿Qué tal comisteis? A ver, yo suelo tener buen estómago para todo. Yo comí muy Más, bien. más vale, ¿no? Sí, más vale, claro. A ver, podías pedir cosas, si eres vegetariano, recuerdo que podías pedir cosas, siempre, ¿no? Al fin y al cabo eres el turista y se esfuerzan en tratarte bien. Pues te llevan a sitios, yo me acuerdo, me quedé alucinado la primera vez, la primera noche, nos llevaron a una barbacoa que no me esperaba para nada y estaba muy rico, carne pues de todo tipo, de cerdo, de vaca, también había pues pulpo, había calamares, si no recuerdo mal, ensaladas, eso me sorprendió ya. Y luego la gastronomía, pues el plato típico, la preparación es el kimchi, perdón, que es una col fermentada, algo picante, y arroces, ¿no? Ellos suelen comer mucho arroz, también platos elaborados con arroz. No me acuerdo de cómo se llama, cuál es el nombre coreano, pero el arroz apelmazado, que se ve en otras partes de Asia, pues eso, son como panecillos de arroz. Eso también se come mucho y luego pues a nosotros nos ponían también tallarines, ¿no? Algunos tallarines y sopa. Luego hay una cosa que es típica que ya no se está comiendo, no se come tanto, pero se la ofrecen al turista, que es la sopa de perro. Que Uy, tanto en Corea del Norte como Corea del Sur tradicionalmente se tomaba sopa de perro bueno, tenían distintas razones, pues eso, contra la tuberculosis decían que iba bien, también en los meses de calor, que ayudaba a pasar el calor, porque es un calor muy húmedo en la península coreana, ¿no? Son calores sofocantes y también se cree que da, pues eso, fuerza, virilidad, ¿no? Al hombre. me dices que Pero no la se toma probaste cada tú, vez ¿no? menos. Sí, yo probé un Ah, la poco probaste. y me sabía, sí, porque la trajeron para los turistas, pero me supo o sea, si me dices que me pusieron ternera, pues también me lo creo, porque era súper especiada y no sé, no, la carne pues se parecía a la ternera. Pero y ya te digo, Ricardo, que es algo que
que yo creo que se está quedando como reclamo turístico. Me parece que ya se está perdiendo cada vez más, tanto en el sur como en el norte. Es algo más antiguo, diría yo. Bueno, vamos a hacer una pausa antes de seguir con el viaje para recordar a nuestros oyentes que tienes una web que se llama caminanterrojo.com, donde pueden encontrar no solo datos de este viaje a Corea del Norte, sino de otros viajes que haces y datos tuyos personales. Una vez que salisteis del hotel al día siguiente, ¿a dónde os llevaron? Pues al día siguiente tuvimos una excursión a la frontera, a una ciudad fronteriza, Kaesong y Kaesong, y está a escasos 30 kilómetros de la frontera con Corea del Sur. Ah. Fue la única ciudad que estaba, que antes de la guerra de Corea estaba en territorio surcoreano y después de la guerra quedó en territorio norcoreano, si no me equivoco. O sea, la pasamos el día ahí, fue una ciudad histórica, también nos llevaba Sí, era una ciudad histórica, me decías. a ginseng, donde elaboran. Sí, decía que nos llevaron a una granja de ginseng, Sí. donde nos enseñaron cómo elaboran el ginseng, ¿no? Cómo lo cultivan y luego cómo realizan distintas elaboraciones. También comimos un pollo con ginseng que me probé. Nos volvimos a Pyongyang. Uh-huh. Hay un dato interesante que antes, cuando visitabas esa ciudad, se podía ver la línea, bueno, las típicas fotos que se ven en las noticias cuando las autoridades se juntan en la frontera, las típicas fotos que se ven en los periódicos, sí. Eso antes se organizaba también, porque desde el lado surcoreano se puede seguir yendo, pero del lado norcoreano ya no, por lo visto, y ya no se lleva a nadie a hacer turismo ahí, y me quedé con las ganas. Claro. ¿Y qué os iban comentando los guías que os acompañaban? No eran muy charlatanes, sinceramente, pero sí, cuando les preguntabas algo así, te contaban tradiciones, por ejemplo, ¿no? Les preguntabas, pues oye, ¿cómo os organizáis aquí? ¿Y esto por qué? ¿Y esto lo otro? ¿No? También estaban muy atentos de que no te hicieras fotos, pues por ejemplo, con los dos dedos en forma de victoria, porque eso se entiende que es como un gesto occidental o de Surcorea, que se utiliza mucho, ¿no? Los dos dedos estos típicos que hacemos. Sí, sí, sí. Y estaban atentos a alguna que otra foto para borrar, para llamar la atención, que no fotografiáramos pues algunas cosas. Siempre hay que preguntar antes de fotografiar, están muy encima y así lo hacíamos casi todos, pero bueno, siempre había alguno algún despistado y que le llamaba la atención. Y luego, pues, bueno, sobre todo aparte de contar datos históricos de la visita, me acuerdo que una vez un dato curioso que me contó la guía es que a los niños pequeños, antes de que cumplan un año, les ponen una pistola o un libro a los niños, ¿no? A los chicos, y si cogen la pistola es que va a ser un buen soldado, un buen, ¿no? militar, y si coge el libro que va a ser un buen científico. En fin, puntos suspensivos, pongamos. Sí. Vaya, ¿cómo está el tema por ahí? Pues sí que es un buen análisis psicológico lo que hacen a los niños, desde luego. Sí, es las salidas que tienen, claro que sí. Sí. Oye, ¿y estas, cuando os mandaban tener prudencia con las fotografías y todo esto, os lo decían de una manera amable o ciertamente autoritaria? Yo diría más amable que autoritario. Siempre te van a llamar la atención si te la llaman como con una sonrisa, como no se puede hacer una foto aquí, o no, por favor, bórralo, o tal, como muy educado. Aunque eso no quita que haya momentos, por ejemplo, recuerdo de estar en el Museo de la Amistad, que es otro viaje que hicimos, otra excursión, mejor dicho, en este viaje, que ahí está terminantemente prohibido fotografiar nada. De hecho, te quitan el teléfono, te quitan las cámaras y todo y los dejas al principio. Y pillaron a uno, ahí lo guardan soldados, ya no son los guías, ya son soldados, mujeres soldado en este caso. Y a través de las cámaras vieron a un señor, ya cuando nos dieron los teléfonos para fotografiar el paisaje, como un señor fotografiaba dentro, una sala dentro, y lo vieron por las cámaras, llegaron y dijeron, tú, borra eso ahora mismo, enséñanos el móvil, a ver qué tienes. Y ahí poca sonrisa. Bueno, y menos mal que se quedó ahí la cosa, ¿eh? Sí, a ver, a diferencia de lo que yo pensaba en un principio, y mucha gente puede pensar,
sería muy difícil acabar como esas historias, ¿no?, que comentan de encarcelado o, o ejecutado, ¿no? No suele pasar. A mí, a no ser que seas un espía, obviamente, y de verdad. Ujú. No estoy hablando del caso del norteamericano, del chico norteamericano que volvió en estado comatoso, ¿no?, después de intentar supuestamente coger un cartel, sino estoy hablando de otros casos que no salen en los periódicos, por ejemplo, a mí me han contado, tampoco lo he visto, pero me han contado pues eso, que ha habido gente que se ha puesto borracha, que a lo mejor ha pegado al guía o ha pegado a un coreano, imagínate. Y yo te digo eso, Ricardo, ¿y qué piensas? O a los oyentes, pues oye, te meten en la cárcel, ¿no?, Sí. en Corea, o algo así, o te castigan o tal. Pues no, al final te llevas una reprimenda o a lo mejor pagas una multa o te prohíben entrar en cierto tiempo al país, pero no es tan severo. Entonces, a ver, como uno podría pensar, sí que es severo, ¿eh? Tampoco Sí. quiero que la gente se tome a la ligera, pero es la impresión que yo me llevé, porque luego me contaron historias y en el tour anterior al mío, por lo visto, hubo un par de turistas que se escaparon por la calle. Anda. Se fueron del grupo en uno de estos paseos por callejeros que dábamos por el centro, que dimos 2 o 3, siempre acompañados, pues ellos se salieron del grupo y estuvieron 5, 10 o 15 minutos paseando por su cuenta. Y cuando les encontraron, pues, joder, y a mí me dices eso al principio y digo, jo, pues mínimo se quedan ahí o se van al calabozo o les retienen en el hotel para el resto del viaje o a saber. Y no, por lo visto, una reprimenda y una bronca, ¿no?, por así decirlo. Oye, no lo Ujú. vuelvas a hacer. Sí, sí, sí. Y ya está. ¿Y cómo es la capital? Porque si nos imaginamos cualquier capital, no solo europea, mundial, pues siempre pensamos pues en una zona céntrica, más comercial. ¿Cómo es Pyongyang? ¿Realmente también obedece a este tipo de estructura de una capital grande, de una ciudad grande, de un país? Bueno, no, yo tenía la idea de que iba a haber todo calles vacías, ni un coche, nada de gente en la calle, nada. Y al final te has llevado una sorpresa entonces. Es distinto a lo que pensabas. Eso, claro, como muy dramático y no, y fue distinto. Yo vi por las zonas por las que pasamos, pues estaban arregladas, obviamente, estaban bien, había gente, había actividad, no sé, se veían cosas. Eso sí, no se veía tanto ajetreo como en una ciudad a las que estamos acostumbrados. ¿Y qué tipo de tiendas hay en el centro? Me refiero a si hay las típicas tiendas, como puedes ver en cualquier otra ciudad, pues de ropa, de alimentación, de este tipo. Ujú. No, 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 de eso no veía mucho. Vi alguna que otra tienda, pero no vi muchas tiendas, ¿no? Ujú. Entonces, en los bajos de las casas, en las calles, ¿qué es lo que hay? Porque me imagino que tampoco hostelería habrá mucha. Bueno, había muchos puestecitos de comida rápida, kioscos, y sí que se veía, a ver, se veía alguna que otra tienda, pero no vi grandes supermercados como estamos acostumbrados, ¿no? Estas grandes superficies con un montón de cartelería. A ver, también hay que comprender que no hay no hay publicidad. La mayoría de los carteles, por no decir todos, son propaganda o mensajes, ¿no?, del gobierno, y luego los rótulos de las tiendas son muy sencillos Sí, sí. y todos siguen una estética determinada. Entonces, claro, eso quizá le da la sensación al visitante pues que está más diáfano, ¿no? Pero sí que en los bajos de las casas pues podrías ver algunas que otras tiendas y lavanderías o cosas de esas también sí vi. Ujú. Por cierto, Algún mercado pequeño. Ujú. Los que estéis Miguel, interesados con en, harinas. en ver imágenes de esto que estamos hablando, de este viaje de Víctor, podéis buscar Caminante Rojo en YouTube y veréis cómo ha sido este viaje del que estamos hablando. Me parece haber visto, Víctor, en ese vídeo del que estoy comentando, que os obligaron a fotografiaros delante de una imagen de los líderes. ¿Es así? Bueno, no te obligan, no te Pero te obligan, lo igual que las... recomiendan, ¿no? No, lo que te recomiendan, si quieres hacerte una foto para el recuerdo delante de los líderes, es que tienes que tener los brazos pegados al cuerpo, ¿no? En paralelo, tienes que estar firme, no puedes hacer ningún tipo de postura y, vamos, rara, y levantar los brazos o... Vamos, esa es la postura que te recomiendan. Y luego no puedes cortar las imágenes de los líderes. Las estatuas tienen que salir siempre completas y
Si es en el centro, mejor. Si son centradas, mejor. Ujú. Y Luego, dime. sí. Nada, al hilo de la foto de los líderes, también algo muy llamativo es que nos pasamos por una tienda de flores, Ujú. al hilo, ¿no? De lo Sí. de los líderes, y bueno, hicimos una ofrenda floral, también era voluntaria y valía $5 el ramo de flores, pero eso sí que es curioso que no he visto con otros tours, yo creo. Claro. Bueno, estamos hablando quizá mucho de Pyongyang, pero ¿qué otros sitios habéis visitado en Corea del Norte? Aparte de Quezón, el tercer día fuimos a un monte sagrado, Mangyongdae. Hay varios en Corea del Sur y en Corea del Norte. Esto no, esto es de antes de la separación. Y es un lugar sagrado para ellos históricamente, donde hay inscripciones budistas, donde había monasterios budistas. Bueno, y donde hay, de hecho, visitamos uno. Y también, pues, visitamos un hotel bastante lujoso y tuvimos un tiempo de, pues eso, de paseo por el monte en el que pudimos compartir tiempo con locales que estaban de vacaciones, ahí directamente con turistas locales y hablando con ellos o bueno, subiendo con ellos la montaña, viendo qué hacían, sus picnics y demás. Sí, precisamente te iba a preguntar si tuvisteis la ocasión de interactuar con coreanos. Poquito, pero en ese día tuvimos ocasión, aunque fuera a decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No, ¿sabes? ¿De dónde sois? ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué tal? Corea, ¿qué tal? No sé qué, tal. Bueno, algunos hablaban algo de ruso, ¿no? Y Tavarish, que es camarada, Harasho, bien, bien. No sé, o ¿cómo te llamas? Tal. Sí, muy, muy majos, muy abiertos, ¿eh? A diferencia de otras ocasiones que intentabas hablar con alguien así de la calle, que a lo mejor se mostraba más reacio, ahí al estar en un ambiente festivo, de relajación y eso se les veía muy a menos. ¿Y por las calles se ve mucha policía o mucho militar? No, no diría. En los lugares públicos, gubernamentales también, sí, por ejemplo, en los museos, a lo mejor en la plaza Kim Il-sung, en la Torre de las Ideas Juche o iba a decir incluso en los monumentos, pero no, ahí no vi soldados, ahí vi trabajadores, muy pocos, ¿no? En general pocos. Bueno, en el museo este que he comentado antes, ¿no? Que estaban las mujeres soldado, sobre todo en los museos, diría, sí, sobre todo en los museos. ¿Y qué fue lo que más te gustó de Corea del Norte? Jo, buena pregunta. Pues me gustó la sensación de poder haber viajado a un país que parece anclado en el tiempo y haber podido visitar, pues como una especie de máquina del tiempo, ¿no? Un poco. Con esta respuesta entiendo que esa sensación se percibe allá donde vayas en Corea, ¿no? Sí, 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 todo, desde los uniformes, desde cómo va la gente vestida, la escasez de, no sé, de anuncios, ¿no? Lo que decía antes de publicidad, ver todo lleno de propaganda, pues es que la gente con la que yo viajaba, que había vivido en periodo soviético, decía, jo, es que esto se parece a la época de Stalin, y tardía de Stalin o inicios de Khrushchev, de la Unión Soviética. Y eso pues es muy curioso. Claro. Nos Me hablabas pareció muy curioso. de la vestimenta. ¿Qué caracteriza la forma de vestir de los ciudadanos de Corea? Pues no se ven vaqueros, por ejemplo, los jeans, ¿no? No se ven tampoco peinados extravagantes, como pueden ser crestas, teñidos, ¿no? De colores rosas, verdes. No se ven piercings. Eso en cuanto a la estética. No se ven tampoco, pues bueno, pues el estilo, eso, por ejemplo, una sudadera con capucha. Yo al menos no vi, ¿sabes? Ujú. Una de estas que utilizamos para deporte, tipo de eso. Sí. Yo, yo al menos no vi, a lo mejor sí que hay, pero iban vestidos, en las mujeres sí que se les veía con más gama de colores, que utilizaban más gama de colores, iban con falda, pantalón, blusa, camisa, jerseys, ¿no? Abrigos pues, normales, como podría llevar una persona en Occidente, pero el hombre sí que el estilo de vestimenta del hombre es muy característico, son una especie de trajes. Bueno, yo cuando visité esto era septiembre, o sea que era hacía todavía calor, entonces son trajes así de tela fina que transpira y gama de colores desde el gris al marrón, negro, azul, pero muy, muy sencillos, ¿no? Sin inscripciones,
sin nada raro en las camisetas, y luego prácticamente todo el mundo lleva un pin en el corazón, en el lado del corazón, con el retrato de los líderes. ¿De qué manera se ganan la vida los coreanos, teniendo en cuenta que es un país que estaba bastante cerrado al turismo y por lo tanto no hay comercio ni hostelería? Sí, es nada, lo que comentabas, agrícolas, militares, ¿no? Diferencia mucho la gran ciudad, Pyongyang, se diferencia mucho, por lo que pude leer, de lo que puede ser las zonas rurales u otras ciudades fuera de la capital. Entonces, generalmente podría ser una granja colectiva, como tú comentabas, podría ser una fábrica, y luego, eso en las afueras, digo, ¿no? Fábrica, podría ser algún comercio, exportación, alguna empresa de pesca, también hay mucha pesca, o de enlatado de conservas, minería, que tienen muchos minerales. Luego en las grandes ciudades, sobre todo, hay trabajos más, pues, y en Pyongyang, sobre todo, pues a lo mejor puedes encontrar físicos nucleares, trabajos con, ¿no?, estudiantes ya de universidad y de grados superiores, lo que sería el grado superior aquí en España o en Europa. Y profesores también, ¿no? Muchos profesores, profesores de idiomas, por lo que leí. Sí. ¿Y habéis tenido acceso a los medios de comunicación, televisión o radio? Y aquí hay una anécdota que supongo que estará todavía en activo, ¿no? Que los receptores de radio que se vendían o que existían en Corea del Norte solamente sirven para sintonizar emisoras locales, no se pueden sintonizar emisoras, por ejemplo, del país vecino, en onda corta o en otras bandas. Efectivamente. Sí, ¿habéis tenido algún tipo de acceso a la televisión o a la radio? Tuvimos acceso a la radio, no, pero como tú bien decías, está capada, y la tele también. Y en la tele tuvimos acceso a televisión internacional, pero había algún canal ruso, no había, creo que había el canal, estaba el canal nacional coreano, a lo mejor, pero y luego algún que otro canal chino, pero no, yo creo que no veíamos la misma tele que los coreanos, aunque si no me equivoco creo que hay 3 o 4 canales nada más en Corea del Norte, o 5. Me imagino que sean el oficial 1, el oficial 2, el oficial 3 y el oficial 4, ¿no? Sí. Sí. Efectivamente. Uno es más dedicado a noticias, películas, mensajes propagandísticos, a lo mejor en otro hay alguna serie, es más educativo, ¿no? Ponen documentales, pero es todo del Estado, claro, del gobierno. Ahora que ha pasado cierto tiempo después de tu viaje, que has tenido tiempo de mascar todo eso que has visto, ¿qué impresión tienes de Corea del Norte ahora? Pues como suelo decir, la impresión es que para mí sigue siendo un desconocido. Es decir, que has estado allí una temporada y has visto, pero no has visto. Totalmente desconocido. Sí, claro, no he visto una décima parte, ¿qué décima? He visto nada, una milésima parte de lo que se puede ver. Hay mucha incógnita, me lo pasé muy bien. Eso sí, me gustaría volver en un futuro, ¿no?, para ver cómo ha ido evolucionando y seguir conociendo el país, sí. Me gustaría volver para seguir conociendo el país, porque tengo esa sensación. Sí, de que no te he preguntado, Víctor. Me queda mucho por conocer. Claro, porque en estos viajes, claro, habéis visto lo que os quisieron enseñar, nada más, lógicamente. Sí, totalmente, claro. No te he preguntado por los paisajes. ¿Qué tal es el paisaje de cuando vas en el coche por las carreteras? ¿Qué tal es lo que se ve? ¿Es bonito? Los paisajes. Sí, me preguntabas, ¿no, sí, Ricardo, sobre paisajes? Sobre Corea del Norte es en su mayoría montañoso. Lo que va a ver el turista cuando llegue allí es montaña, no excesivamente alta, pero sí mucho monte. Es un paisaje con colinas, carreteras serpentinas, sobre todo monte y montaña. Bueno, Víctor, hemos echado aquí un pulso a la tecnología, esta comunicación España-Rusia, pero al final nos hemos entendido. Oye, muchísimas gracias, Víctor. Gracias, Ricardo. Sé que has hecho un esfuerzo tremendo por estar con nosotros. Bueno, perdona que te he cortado. Nada, que va. Quería decir que me he sentido... Te agradezco muchísimo el esfuerzo que has hecho, no solo por quedar en este día, sino por este rato que te he hecho hablar y que nuestras voces iban y venían y se entrecortaban. Pero ha sido muy interesante todo lo que nos has contado. Nada, ha sido muy interesante para mí también. Muchas gracias, Ricardo, por tus preguntas. Me he sentido muy a gusto a pesar de la... Me imagino que a pesar de estos cortes continuos que nos siguen impidiendo que tengamos una conversación un poco fluida.
Sí, nada, decía Ricardo que muchísimas gracias, Sí. que me he sentido muy a gusto a pesar de la conexión. Sí. Antes de despedirnos de todo, Víctor, ¿qué tal se vive en Rusia? Bueno, pues yo ya quizá me haya hecho a ello, ¿no? Pero como puedes ver, pues la conexión de internet, si necesitas trabajar, Está un poco complicada, ¿no? pero son minucias. Sí, te había preguntado qué tal se vive en Rusia y ahí se ha cortado otra vez. Vale, nada, decía que, bueno, como puedes ver, la conexión a internet quizá es un poco rollo, ¿no? Esto que va y viene, pero son minucias. Por el resto, todo bien, a pesar de la situación. Hay una película, Víctor, que creo que el título era Desde Rusia con Amor. En tu caso creo que ha sido A Rusia con Amor, ¿no? Sí, efectivamente. Eso fue el motivo. Te has hecho la familia ahí en ese país. Así es. Muy Conocí a bien, mi actual mujer y nos casamos aquí. perfecto. Pues os deseo a los dos mucha suerte, Víctor, que os vaya todo muy bien. Y te Gracias. agradezco un montón otra vez que hayas hecho el esfuerzo de estar aquí con nosotros después de tanto tiempo que hemos intentado combinar un día y sobre todo con este rato de conversación que nos han estado pegando la tijera las comunicaciones hasta que nos hemos entendido. Ha sido un verdadero placer. Espero que podamos volver a hacer otra llamada en condiciones, Ricardo. Un saludo para todos. Un saludo, muchas gracias, Víctor. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy. Un destino que sin duda nos ha abierto la imaginación y nos ha confirmado una certeza. El mundo es mucho más complejo, más diverso y más fascinante de lo que imaginamos. Gracias por acompañarme una vez más, viajeros soñadores, por seguir explorando incluso aquellos lugares que parecen lejanos, inaccesibles o imposibles. Porque al final viajar no siempre significa estar allí físicamente, a veces también es entender, escuchar y abrir la mente. No dejéis nunca de soñar con nuevos destinos, de imaginar caminos, culturas y experiencias que aún están por descubrir. Recordad que viajar no es necesariamente irse muy lejos, es solo querer descubrir lo que nos rodea. Y si queréis seguir viajando conmigo, os invito a quedaros a seguir este podcast para que en el próximo episodio volvamos a encontrarnos, quién sabe, en otra parte del mundo. Hasta el próximo viaje, viajeros soñadores.